Cuando el niño de 12 años se acercó al automóvil descompuesto y dijo que podía arreglarlo, los hacendados ricos estallaron en risas. Un niño descalzo, con ropa remendada, arreglando lo que ningún adulto había podido. Era ridículo, imposible. Pero lo que sucedió en los siguientes 10 minutos no solo calló las risas, cambió un destino, cambió una vida, y eventualmente cambiaría todo un pueblo. Hubo una época en que las diferencias de clase eran abismos imposibles de cruzar. Un tiempo donde nacer pobre significaba morir pobre, donde el talento no importaba si no tenías apellido, y donde un niño descalzo jamás podría aspirar a más que seguir los pasos de su padre. Eran días en que los automóviles recién comenzaban a aparecer en los pueblos del interior, máquinas maravillosas que solo los ricos podían poseer, máquinas que representaban el progreso, la modernidad, el futuro, pero también máquinas que muy pocos sabían mantener o reparar. En uno de esos pueblos, rodeado de haciendas prósperas y campos fértiles, vivía Tomás. Un niño de 12 años con manos pequeñas pero hábiles, con ojos que veían lo que otros no podían ver y con un conocimiento que había heredado del mejor maestro que pudo tener, su padre. Don Miguel, el padre de Tomás, había sido mecánico, no de automóviles, esos eran demasiado raros en aquellos días, sino de carretas, herramientas, cualquier cosa con engranajes y partes móviles. Había muerto hacía 2 años en un accidente, dejando a su esposa Elena y a su hijo Tomás en una situación difícil. Doña Elena trabajaba como lavandera, fregando ropa de sol a sol para mantener a su hijo. Y Tomás hacía lo que podía. Reparaba herramientas rotas, arreglaba carretas, engrasaba bisagras, pequeños trabajos que le daban algunas monedas para ayudar a su madre. Pero Tomás tenía algo más que habilidad con las manos. Tenía una mente que entendía cómo funcionaban las cosas. Una mente que su padre había cultivado con paciencia y amor antes de morir. Y ese día, en la plaza del pueblo, esa mente iba a demostrar algo que cambiaría todo. Que el talento no conoce clase social, que el conocimiento no respeta apellidos y que a veces la sabiduría viene en los paquetes más inesperados. Si también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro pueblo. Era una tarde calurosa cuando el automóvil se detuvo en la plaza del pueblo. No era común ver un vehículo de esos. La mayoría de la gente todavía usaba caballos y carretas. Pero los hacendados ricos del área habían comenzado a comprarlos como símbolo de su estatus y modernidad. El automóvil pertenecía a don Augusto Salazar, uno de los hacendados más ricos de la región. Venía acompañado de otros 3 hacendados, don Ricardo, don Fernando y don Emilio. Habían estado en la capital por negocios y regresaban a sus haciendas. Pero ahora el automóvil se había detenido y no quería arrancar otra vez. ¡Maldita máquina!, gritó don Augusto bajándose con frustración. Los otros hacendados también bajaron. Don Augusto abrió el capó y miró el motor con expresión perdida. ¿Alguien sabe qué tiene? Don Ricardo se acercó, miró brevemente y se encogió de hombros. Ni idea. Estas máquinas son complicadas. Don Fernando llamó a algunos hombres del pueblo que estaban cerca. ¿Alguno de ustedes sabe de automóviles? Los hombres se acercaron, miraron, tocaron algunas partes, pero todos negaban con la cabeza. Nadie en el pueblo tenía experiencia con automóviles. Tendríamos que traer a alguien de la capital, dijo don Ricardo. Pero eso tomaría días. Don Augusto maldijo otra vez. Estaba de mal humor. El sol era fuerte. Tenía sed. Y lo último que quería era quedarse varado en ese pueblo.
Tomás estaba del otro lado de la plaza, sentado bajo un árbol. Había estado descansando después de entregar una carreta que había reparado. Observaba el alboroto con curiosidad. Se acercó lentamente. Los hacendados estaban tan ocupados discutiendo que no lo notaron al principio. Tomás miró el motor abierto y en segundos sus ojos expertos identificaron el problema. «Es la bomba de combustible», dijo en voz alta. Todos se volvieron. Y vieron a un niño descalzo, con pantalones remendados y camisa desgastada, mirando el motor con expresión seria. Don Augusto lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Qué dijiste, muchacho?» Tomás no se intimidó. «Dije que el problema es la bomba de combustible. Está atascada. Por eso no le llega gasolina al motor». Don Augusto rió, una risa alta y burlona. «¿Y tú qué sabes de automóviles? ¿Alguna vez has visto uno de cerca siquiera?» Tomás asintió. «Vi uno hace 6 meses cuando vino el doctor nuevo y mi padre me enseñó cómo funcionan los motores. Todos tienen los mismos principios básicos: combustión, engranajes, transmisión». Don Ricardo también rió. «El niño habla como si supiera de lo que habla. Pero miren su ropa. Probablemente nunca ha ido a la escuela». Tomás sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la voz firme. «Fui a la escuela hasta que mi padre murió. Y él me enseñó más que cualquier escuela podría enseñarme sobre mecánica». Don Fernando se acercó, mirando a Tomás con una mezcla de diversión y curiosidad. «¿Y qué sugieres que hagamos, niño sabio?» Tomás señaló el motor. «Si me dejan, puedo desatascar la bomba. Tomaría unos 10 minutos». Don Augusto estalló en risas otra vez. «¡10 minutos! ¿Escucharon eso? El niño dice que puede arreglar en 10 minutos lo que ninguno de nosotros ha podido». Los otros hacendados también rieron, excepto uno. Don Emilio había estado observando a Tomás en silencio. Era el más joven de los hacendados, de unos 40 años. Y a diferencia de los otros, tenía fama de ser justo y de tratar bien a sus trabajadores. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó don Emilio. «Tomás, señor. Tomás Herrera». «¿Y tu padre era mecánico?» «Sí, señor. Don Miguel Herrera. Trabajaba arreglando carretas, herramientas, maquinaria. Murió hace 2 años». Don Emilio asintió pensativamente. Luego se volvió hacia don Augusto. «¿Qué perdemos dejándolo intentar? Si no funciona, no estaremos peor de lo que estamos ahora». Don Augusto bufó. «Es ridículo. Un niño...» «Augusto», interrumpió don Emilio. «Llevamos 1 hora aquí sin resultado. Dale al muchacho una oportunidad». Don Augusto lo pensó. Finalmente, con un gesto despectivo, asintió. «Está bien. Pero si rompes algo, niño, tu madre pagará por los daños». Tomás sintió un nudo en el estómago al pensar en su madre, pero asintió con determinación. «No romperé nada, señor. Lo prometo». Se acercó al motor. Los hacendados se apartaron, mirándolo con una mezcla de escepticismo y diversión. Y Tomás comenzó a trabajar. Sus manos pequeñas se movían con seguridad. Desconectó una manguera, quitó 3 tornillos, sacó la bomba de combustible, la inspeccionó brevemente. Luego tomó un palo pequeño y lo usó para liberar el mecanismo interno que estaba atascado con residuos. Volvió a armar todo en orden inverso. Reconectó la manguera, apretó los tornillos y se volvió hacia don Augusto. «Ya está. Puede intentar arrancarlo ahora». Don Augusto lo miró con incredulidad. Habían pasado exactamente 8 minutos. Se subió al automóvil. Giró la manivela de arranque. El motor tosió. Luego rugió a la vida. El silencio en la plaza fue absoluto. El automóvil funcionaba. Si esta historia ya te ha atrapado, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas. Los hacendados miraban el automóvil funcionando con expresiones de absoluto asombro.
Don Augusto bajó del vehículo mirando a Tomás como si fuera la primera vez que lo veía. ¿Cómo hiciste eso? Tomás se encogió de hombros con modestia. Mi padre me enseñó que todos los motores funcionan con los mismos principios. Solo había que identificar qué parte no estaba funcionando y arreglarla. Don Emilio se acercó, mirando el motor con respeto renovado. ¿Tu padre te enseñó todo esto? Tomás asintió. Sí, señor. Desde que tenía 5 años. Decía que el conocimiento era la única herencia que podía dejarme, que nadie podía quitármelo. Don Emilio sintió algo en el pecho, admiración, y algo más, oportunidad. Don Ricardo sacó unas monedas de su bolsillo y se las entregó a Tomás. Buen trabajo, muchacho. Toma esto. Tomás miró las monedas. Eran más de lo que ganaba en una semana entera de pequeños trabajos. Las aceptó con gratitud. Gracias, señor. Don Fernando también le dio dinero. Y don Augusto, aunque todavía parecía no poder creer lo que había pasado, hizo lo mismo. Pero don Emilio no sacó dinero. En su lugar, puso una mano en el hombro de Tomás. Tomás, ¿cuántos años tienes? 12, señor. ¿Y qué haces ahora? ¿Vas a la escuela? Tomás bajó la mirada. No, señor. Dejé la escuela cuando mi padre murió. Trabajo arreglando cosas para ayudar a mi madre. Ella lava ropa para las familias del pueblo. Don Emilio asintió lentamente. ¿Te gustaría volver a estudiar? Tomás levantó la mirada con ojos brillantes. Me encantaría, señor, pero no podemos pagarlo, y mi madre me necesita trabajando. Don Emilio sonrió. ¿Y si hubiera una manera? Si alguien pagara tus estudios, si pudieras estudiar en una escuela de verdad, una escuela técnica donde pudieras aprender más sobre motores, ingeniería, máquinas. Tomás sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Está hablando en serio, señor? Muy en serio. Tomás, acabas de demostrar algo que muy pocos hombres adultos podrían hacer. Tienes un don, un talento, y sería un desperdicio que ese talento se perdiera porque naciste pobre. Los otros hacendados miraban a don Emilio con sorpresa. «Emilio, ¿qué estás sugiriendo?», preguntó don Augusto. «Estoy sugiriendo que este niño merece una oportunidad, y yo voy a dársela. Voy a pagar sus estudios, en la capital, en la mejor escuela técnica que pueda encontrar». Don Ricardo frunció el ceño. «¿Estás loco? ¿Gastar tu dinero en un niño pobre?». Don Emilio lo miró fijamente. «No es gastar, es invertir. Este niño tiene más potencial en su dedo meñique que muchos de nuestros hijos en todo su cuerpo. Y si lo ayudamos, si le damos las herramientas y el conocimiento que necesita, no solo cambiaremos su vida, cambiaremos el futuro». Se volvió hacia Tomás. «¿Qué dices, Tomás? ¿Aceptarías esa oportunidad?». Tomás sintió lágrimas en los ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo tendría que hablar con mi madre, señor. Ella me necesita». «Por supuesto. Y también la ayudaré a ella. Le pagaré un salario justo para compensar tu ausencia. Y cuando termines tus estudios podrás ayudarla aún más. ¿Qué te parece?». Tomás no podía hablar. Solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Don Emilio sonrió. «Entonces está decidido. Ve con tu madre, explícale todo, y mañana vendré a hablar con ella personalmente». Tomás salió corriendo de la plaza con las monedas apretadas en una mano y el corazón lleno de esperanza. Los hacendados subieron al automóvil. Cuando arrancaron, don Augusto miró a don Emilio. «¿De verdad vas a hacer esto?». Don Emilio asintió. «Sí, porque ese niño me recordó algo que había olvidado, que el valor de una persona no está en su apellido o su fortuna. Está en lo que puede hacer,
en lo que puede crear, en lo que puede contribuir al mundo. Don Fernando rió suavemente. Siempre fuiste el idealista del grupo, Emilio. Tal vez, pero ese idealismo acaba de encontrar un automóvil descompuesto y lo volvió funcional en 8 minutos. Imagina lo que podría hacer con una educación apropiada. Y mientras el automóvil se alejaba por el camino polvoriento, don Emilio miraba por el retrovisor y veía a Tomás corriendo hacia su casa, llevando no solo monedas, sino algo mucho más valioso: esperanza, oportunidad, futuro. ¿Tú también sentiste ese momento? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Tomás llegó a la pequeña casa donde vivía con su madre. Era apenas una habitación de adobe con techo de paja, pero era su hogar. Doña Elena estaba colgando ropa en una cuerda cuando vio a su hijo llegar corriendo, con el rostro iluminado. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No vas a creer lo que pasó!». Elena dejó la ropa y se volvió hacia su hijo con preocupación. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien?». Tomás le contó todo: el automóvil, los hacendados, cómo había arreglado el motor, las monedas y finalmente la oferta de don Emilio. Elena escuchaba con los ojos cada vez más grandes. Cuando Tomás terminó, se llevó las manos a la boca. «¿Don Emilio Mendoza quiere pagar tus estudios en la capital?». Tomás asintió con entusiasmo. «Sí, mamá. Dijo que tengo talento, que podría estudiar ingeniería, que podría tener un futuro». Elena sintió lágrimas en los ojos. Abrazó a su hijo fuerte. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró. «Tan orgulloso». A la mañana siguiente, como había prometido, don Emilio llegó a la casa. Venía solo, sin los otros hacendados, y traía un contrato escrito por un abogado. Se sentó con Elena y le explicó todo. Pagaría la matrícula de Tomás en la Escuela Técnica Industrial de la capital. Pagaría su alojamiento en una pensión respetable. Le daría dinero mensual para comida y materiales. Y además, le pagaría a Elena un salario mensual para compensar la ausencia de su hijo. «No quiero que se preocupe por dinero mientras su hijo estudia», dijo don Emilio. «Quiero que ambos puedan enfocarse en lo importante. Él en aprender, usted en estar tranquila». Elena lloraba mientras firmaba el contrato con mano temblorosa. «¿Por qué hace esto, don Emilio? ¿Por qué por nosotros?». Don Emilio sonrió. «Porque ayer vi algo especial, vi talento puro. Y creo firmemente que cuando vemos talento, tenemos la responsabilidad de cultivarlo. Su esposo le dio a Tomás el conocimiento, yo solo le daré la oportunidad de expandirlo». 2 semanas después, Tomás estaba en un tren con destino a la capital. Era la primera vez que dejaba su pueblo. Era la primera vez que se subía a un tren. Todo era nuevo, emocionante, aterrador. Elena lo había despedido en la estación, llorando, pero sonriendo al mismo tiempo. «Estudia duro, mi amor. Hazlo por ti. Por tu padre, por todos nosotros que creemos en ti». La Escuela Técnica Industrial era un edificio grande de 3 pisos en el centro de la capital. Cuando Tomás entró el primer día, se sintió pequeño. Los otros estudiantes venían de familias de clase media. Tenían ropa nueva, libros caros, materiales de calidad. Tomás tenía una muda de ropa que don Emilio le había comprado y los libros básicos requeridos. Pero tenía algo más importante. Tenía el conocimiento que su padre le había dado. Y tenía determinación. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos estudiantes se burlaban de él, del acento de pueblo, de su ropa simple, de cómo no conocía las costumbres de la ciudad. Pero cuando las clases comenzaron, cuando empezaron a estudiar motores, engranajes, transmisiones, termodinámica, Tomás brilló. Entendía conceptos que otros luchaban por comprender. Podía desarmar y armar máquinas complejas con facilidad.
Sus manos, entrenadas desde niño por su padre, trabajaban con una precisión que impresionaba a los maestros. El profesor Vargas, maestro principal de mecánica, llamó a Tomás después de clase un día. «Tomás, ¿quién te enseñó mecánica antes de venir aquí?» «Mi padre, profesor, era mecánico». El profesor Vargas asintió. «Pues tu padre fue un excelente maestro. Tienes un entendimiento intuitivo de cómo funcionan las cosas. Es raro, muy raro». Hizo una pausa. «Si sigues trabajando así, podrías llegar muy lejos. Muy lejos». Y Tomás trabajó así. Estudió como nunca había estudiado. Leía hasta tarde en la noche. Practicaba en los talleres de la escuela cada momento libre. Ayudaba a otros estudiantes que luchaban con conceptos. Y poco a poco ganó respeto. Ya no era el niño pobre del pueblo. Era Tomás Herrera, el estudiante más talentoso de su año. Don Emilio visitaba cada 3 meses. Siempre preguntaba por las calificaciones. Siempre preguntaba si Tomás necesitaba algo, y siempre se iba con una sonrisa de satisfacción. «Sabía que habías tomado la decisión correcta», le decía a Tomás. «Sigue así, el mundo te espera». Y Tomás lo creía, porque por primera vez en su vida sentía que el futuro no estaba limitado por las circunstancias de su nacimiento. Sentía que podía ser alguien, hacer algo, cambiar algo, y estaba decidido a hacerlo. Si fueras tú, ¿qué harías en este momento? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a transformar todo. Los años pasaron. Tomás se graduó de la Escuela Técnica Industrial con las más altas calificaciones de su clase. Tenía ahora 19 años. Era un joven alto, con las manos todavía callosas del trabajo, pero los ojos brillantes de conocimiento. Don Emilio asistió a su graduación, y cuando vio a Tomás recibir su diploma con honores, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo después de la ceremonia. Tomás asintió, con su propia emoción contenida. «Gracias, don Emilio, por todo. Sin usted, nada de esto habría sido posible». Don Emilio le puso una mano en el hombro. «¿Y ahora qué, Tomás? ¿Qué piensas hacer?» Tomás respiró profundamente. «Quiero seguir estudiando. Quiero ser ingeniero mecánico completo, no solo técnico». Don Emilio sonrió. «Entonces, seguirás estudiando. La universidad te espera, y yo seguiré apoyándote». Tomás estudió 4 años más en la universidad. Ingeniería mecánica. Fue más difícil que la escuela técnica. Los conceptos eran más complejos, las matemáticas más avanzadas, la competencia más feroz. Pero Tomás tenía algo que muchos de sus compañeros no tenían: experiencia práctica, conocimiento intuitivo y una ética de trabajo forjada en años de necesidad. Se graduó a los 23 años, ingeniero mecánico, con honores otra vez. Varias compañías le ofrecieron trabajo, empresas grandes en la capital, salarios generosos, oportunidades brillantes, pero Tomás rechazó todas, porque tenía otro plan. Regresó a su pueblo, al lugar donde había nacido, donde había crecido, donde había arreglado su primer motor a los 12 años. Su madre, que ahora tenía 50 años, pero se veía más joven gracias a los años de no tener que trabajar hasta el agotamiento, lo recibió con lágrimas de alegría. «¡Mi hijo! ¡El ingeniero!». Tomás la abrazó fuerte. «Gracias por creer en mí, mamá. Por dejarme ir cuando debió haber sido difícil estar sola». Elena negó con la cabeza. «Nunca estuve sola. Tenía la certeza de que estabas haciendo algo grande». Y tenía razón. Don Emilio también vino a saludarlo. Ahora tenía 60 años. Su cabello era completamente gris, pero su sonrisa era la misma. «Ingeniero Herrera», dijo con orgullo. «Suena bien, ¿verdad?».
Tomás rió. Suena muy bien, y tengo algo que contarle. Le explicó su plan. Quería abrir un taller en el pueblo. No solo un taller de reparaciones, sino una escuela. Un lugar donde pudiera enseñar mecánica a jóvenes del pueblo. Donde pudiera pasar el conocimiento que había recibido. Don Emilio escuchó con atención creciente. Es una idea excelente. ¿Qué necesitas? Un edificio, herramientas, materiales y tiempo. Don Emilio asintió. El edificio lo tengo. Hay un almacén viejo en mi hacienda que no uso. Puedes usarlo, sin renta. Las herramientas las compraremos juntos. Yo invertiré en esto. No como caridad, como socio, porque creo en lo que quieres hacer. Y así comenzó. Tomás convirtió el almacén viejo en un taller moderno. Compró herramientas, máquinas, partes y colgó un letrero afuera. Taller Mecánico Herrera, reparaciones y enseñanza. Los primeros clientes fueron escasos. La gente del pueblo dudaba. Un muchacho de 23 años, por muy ingeniero que fuera, ¿sabría realmente? Pero la primera vez que alguien vino con un motor descompuesto y Tomás lo arregló en minutos, la palabra corrió. Y pronto tenía más trabajo del que podía manejar solo. Pero eso era exactamente lo que quería, porque ahora venía la parte importante de su plan: enseñar. ¿Estás de acuerdo con él? Comparte tus pensamientos y no olvides volver. La parte más intensa aún está por venir. Tomás puso un anuncio en la plaza del pueblo. Se buscan jóvenes interesados en aprender mecánica. No se requiere experiencia previa, solo deseo de aprender, sin costo. Al principio nadie vino. Los padres pensaban que era una pérdida de tiempo, que sus hijos debían trabajar en los campos, no perder tiempo con máquinas. Pero luego vino el primero, un muchacho de 14 años llamado Pedro. Era huérfano, vivía con su tía, no tenía futuro claro. «Quiero aprender», le dijo a Tomás. «Quiero ser como usted, alguien que puede hacer algo con sus manos». Tomás sonrió. «Entonces vamos a enseñarte». Pedro fue el primero, pero pronto vinieron más, muchachos de familias pobres, muchachos que no podían pagar escuela, muchachos que necesitaban una oportunidad. Tomás les enseñó todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Cómo funcionan los motores, cómo identificar problemas, cómo solucionarlos, cómo ser creativos con recursos limitados. Y algo maravilloso comenzó a suceder. Estos muchachos, que habían sido vistos como sin futuro por el pueblo, comenzaron a transformarse, comenzaron a tener confianza, habilidad, propósito. Pedro, el primero, se convirtió en el mejor estudiante de Tomás. A los 18 años podía diagnosticar cualquier problema mecánico con la misma rapidez que su maestro. Tomás lo nombró su asistente oficial y le pagó un salario justo. Más muchachos se graduaron del taller de Tomás y todos encontraron trabajo. Algunos abrieron sus propios talleres en pueblos cercanos. Otros trabajaron en haciendas manteniendo maquinaria. Otros fueron a la capital a buscar oportunidades más grandes. Pero todos llevaban algo consigo, el conocimiento que Tomás les había dado. Y la lección más importante, que el talento y el esfuerzo podían cambiar un destino. Don Emilio observaba todo con satisfacción profunda. «Sabía que habías hecho una buena inversión aquel día en la plaza», le dijo a Tomás. «Pero nunca imaginé cuán buena sería. No solo cambiaste tu vida, estás cambiando las vidas de docenas de jóvenes». Tomás sonrió. «Solo estoy haciendo lo que usted hizo por mí, dando oportunidades». Pero no todo era fácil. Algunos de los hacendados ricos del área no estaban contentos. Pensaban que Tomás estaba dando ideas a los jóvenes pobres, que estaba interrumpiendo el orden social. Don Augusto, el mismo que se había reído de Tomás años atrás, vino al taller un día. «Herrera», dijo con tono despectivo,
Estás causando problemas. Estos muchachos deberían estar trabajando en los campos, no perdiendo tiempo con tus máquinas. Tomás lo miró con calma. Con todo respeto, don Augusto, estos muchachos están aprendiendo una habilidad que les dará un futuro mejor. No veo cómo eso es un problema. Don Augusto frunció el ceño. El problema es que les estás llenando la cabeza de sueños imposibles. Nacieron pobres, morirán pobres. Así son las cosas. Tomás sintió rabia, pero la controló. Yo nací pobre, don Augusto, y ahora soy ingeniero, propietario de este taller, maestro de 20 jóvenes que están cambiando sus vidas. ¿Eso le parece imposible? Don Augusto no tenía respuesta. Se fue murmurando. Pero esa conversación quedó en la mente de Tomás, porque se dio cuenta de algo importante. No era suficiente enseñar a unos pocos. Necesitaba expandir. Necesitaba llegar a más jóvenes. Necesitaba crear algo más grande. Una escuela técnica gratuita, donde cualquier joven, sin importar su origen, pudiera aprender. Le contó la idea a don Emilio. Es ambicioso, dijo el viejo hacendado, muy ambicioso, pero creo que puedes hacerlo, y te ayudaré. Pero necesitarás más que mi ayuda. Necesitarás inversores, apoyo del gobierno, reconocimiento. Tomás asintió. Lo sé, y voy a conseguirlo, como sea necesario. Y comenzó a trabajar en ese sueño. Escribió propuestas, habló con autoridades, buscó inversores. Fue rechazado muchas veces, pero no se rindió, porque sabía algo que muchos no sabían, que cuando tienes un propósito más grande que tú mismo, los obstáculos son solo desafíos temporales. Y Tomás tenía un propósito: cambiar vidas, una a una, hasta que el cambio fuera imparable. Si esta historia ya te ha emocionado hasta aquí, solo espera, deja un like y únete para el próximo capítulo. Tomás tenía ahora 30 años. Su taller había crecido. Tenía 5 asistentes permanentes, todos jóvenes que había entrenado. Había reparado cientos de máquinas. Había enseñado a más de 50 muchachos. Pero su sueño de una escuela técnica gratuita seguía sin realizarse. Los inversores que encontraba querían cobrar matrícula. El gobierno decía que no tenía fondos. Las puertas se cerraban una tras otra. Hasta que un día recibió una carta de la capital, del Ministerio de Educación. Habían escuchado sobre su trabajo, sobre cómo estaba entrenando a jóvenes pobres, sobre los resultados que estaba logrando, y querían conocerlo. Tomás viajó a la capital, se reunió con funcionarios, les mostró evidencia de su trabajo, cartas de jóvenes que había entrenado y que ahora tenían empleos, testimonios de empleadores satisfechos con sus graduados, y finalmente, después de horas de presentaciones y negociaciones, el ministro de Educación le extendió la mano. Ingeniero Herrera, vamos a aprobar su proyecto. El gobierno financiará la construcción de su escuela técnica, con una condición. Tomás contuvo la respiración. ¿Cuál? Que usted sea el director y que replique este modelo en otros pueblos eventualmente. Tomás sintió que no podía creer lo que escuchaba. Acepto, por supuesto que acepto. La construcción tomó 2 años, pero finalmente, cuando Tomás tenía 32 años, se inauguró la Escuela Técnica Gratuita Don Miguel Herrera, nombrada en honor al padre de Tomás. Era un edificio de 2 pisos, con talleres equipados, salones de clase, herramientas modernas y capacidad para 100 estudiantes. La inauguración fue un evento grande. Vinieron autoridades de la capital, hacendados de la región, familias del pueblo. Y cuando Tomás cortó la cinta inaugural, vio algo que lo hizo llorar. Su madre, de pie en primera fila, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Don Emilio, ahora de 65 años, aplaudiendo con una sonrisa enorme. Y detrás de ellos,
todos los jóvenes que había entrenado. Pedro, Juan, Carlos, Antonio, todos ahí, todos exitosos, todos agradecidos. En su discurso de inauguración, Tomás dijo algo que resonó con todos los presentes. Esta escuela no es solo para enseñar mecánica, es para enseñar algo más importante, que el conocimiento es poder, que el talento no conoce clase social, y que cuando damos oportunidades a quienes las necesitan, no solo cambiamos una vida, cambiamos familias, comunidades, futuro. Los aplausos fueron ensordecedores. La escuela abrió sus puertas el mes siguiente. 100 estudiantes entraron el primer año, jóvenes de familias pobres, jóvenes sin oportunidades previas, jóvenes como Tomás había sido 20 años atrás. Y Tomás les enseñó, personalmente, como don Emilio había invertido en él, como su padre le había dado conocimiento. Él ahora pasaba eso adelante. Los años siguientes fueron de crecimiento. La escuela se volvió famosa. Jóvenes de pueblos lejanos querían asistir. El gobierno comenzó a construir escuelas similares en otras regiones, usando el modelo de Tomás. Y los graduados de la escuela técnica Don Miguel Herrera se volvieron conocidos por su excelencia. Empresas los buscaban, haciendas los contrataban. Algunos abrieron sus propios negocios, el círculo de oportunidad se expandía, multiplicaba, crecía. Y Tomás, ahora respetado como educador, ingeniero y líder comunitario, nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó al niño de 12 años descalzo que había arreglado un automóvil en la plaza. Y nunca olvidó la risa de los hacendados que no creyeron en él, porque esa risa se había convertido en su motivación, su recordatorio, su combustible. ¿Alguna vez viviste un momento de triunfo así? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Cuando Tomás cumplió 35 años, su escuela había graduado a más de 500 jóvenes. 500 muchachos y muchachas que habían salido de la pobreza a través del conocimiento. Pero ese año algo especial sucedió, algo que cerró un círculo que había estado abierto durante 23 años. Don Augusto Salazar, el hacendado que se había reído de Tomás aquel día en la plaza, vino a la escuela. Tenía ahora 70 años. Su espalda estaba encorvada. Su paso era lento. Y sus ojos ya no tenían la arrogancia de antes. Pidió hablar con Tomás en privado. Se sentaron en la oficina de Tomás. El silencio fue incómodo al principio. Finalmente, don Augusto habló. «Vine a pedirte perdón». Tomás lo miró con sorpresa. «¿Perdón?» Don Augusto asintió, con la cabeza baja. «Aquel día, hace 23 años, me reí de ti. Te traté con desprecio, te llamé niño como si eso fuera un insulto. Y estaba equivocado, completamente equivocado». Hizo una pausa, con voz quebrada. «Pasé los últimos años viendo cómo transformabas este pueblo. Cómo ayudabas a jóvenes que yo consideraba sin valor. Y me di cuenta de algo, que yo era el que no tenía valor, porque veía solo apellidos y dinero, no talento, no corazón, no potencial». Tomás sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción por ver a su antiguo burlador humillado, era compasión. «Don Augusto no tiene que disculparse». El anciano levantó la mirada. «Sí tengo, porque mi actitud no solo te lastimó a ti. Lastimó a todos los jóvenes que podrían haber sido ayudados si más personas como yo hubiéramos abierto los ojos». Tomás respiró profundamente. «Acepto sus disculpas y le agradezco por venir». Don Augusto asintió, con lágrimas en los ojos. Se puso de pie para irse. «Tomás», dijo antes de salir, «tu padre estaría orgulloso». «Muy orgulloso». Y se fue, dejando a Tomás con pensamientos complejos. Esa noche, Tomás le contó a su madre sobre la visita.
¿Y cómo te sentiste?, preguntó Elena. Tomás pensó por un momento. Me sentí en paz, porque me di cuenta de que ya no cargo rencor, que la risa de ese día me impulsó, pero ya no me define. Ahora estoy definido por lo que he construido, por las vidas que he cambiado. Elena sonrió. Tu padre siempre decía que el éxito más dulce no es demostrarle a otros que estaban equivocados. Es demostrarle a ti mismo que eras capaz. Tomás asintió. Tenía razón. Como siempre. Los años siguientes fueron de consolidación. La escuela seguía creciendo. Tomás entrenó a otros maestros para replicar su método. Abrieron sucursales en 3 pueblos más, y los graduados seguían destacándose. Algunos se volvieron ingenieros como él. Otros se especializaron en diferentes áreas, pero todos llevaban el sello de la Escuela Técnica Don Miguel Herrera: excelencia, ética y gratitud. Don Emilio, ahora de 70 años, seguía siendo el mayor apoyo de Tomás. «¿Sabes?», le dijo un día, «cuando te vi arreglar ese automóvil hace 25 años, pensé que estaba ayudando a un niño talentoso, pero no imaginé que estaba plantando una semilla que crecería tanto». Tomás sonrió. «Usted no plantó solo una semilla, don Emilio. Plantó un bosque, porque cada joven que ayudo ayuda a otros, y esos ayudan a más. Es infinito». Don Emilio asintió con satisfacción. «Esa es la mejor inversión que hice en mi vida. No en tierras, no en ganado, en una persona, en ti». ¿Alguna vez viviste un momento de reconciliación así? Cuéntanos en los comentarios. Las historias también curan. Cuando Tomás cumplió 40 años, era una figura reconocida no solo en su pueblo, sino en toda la región. Había recibido premios del gobierno, reconocimientos de universidades, invitaciones para hablar en conferencias. Pero su mayor orgullo no eran los premios, era caminar por la plaza del pueblo y ver talleres abiertos por sus graduados, ver jóvenes trabajando con dignidad. Ver familias que habían salido de la pobreza gracias al conocimiento. Un día, mientras caminaba por esa misma plaza donde todo había comenzado, vio algo que lo hizo detenerse. Un automóvil moderno se había detenido. Un modelo mucho más avanzado que aquel que había arreglado 25 años atrás. Y un joven estaba mirando el motor con expresión concentrada. Tomás se acercó. ¿Problemas? El joven se volvió. Tomás lo reconoció. Era uno de sus primeros estudiantes. Se llamaba Miguel, nombrado en honor al padre de Tomás. «Profesor Tomás», saludó el joven con respeto. «Sí, este motor tiene un problema con el sistema de inyección electrónica, pero creo que ya sé qué es». Tomás observó mientras Miguel trabajaba. Sus manos se movían con la misma seguridad que las de Tomás. Sus ojos veían lo que otros no podían ver. En 10 minutos, Miguel había diagnosticado y arreglado el problema. El dueño del automóvil, un hombre de negocios de la capital, bajó del vehículo con expresión de asombro. «¿Cómo hiciste eso tan rápido?», Miguel sonrió. «Mi maestro me enseñó, y él aprendió de su padre. Es conocimiento que se pasa adelante». El hombre de negocios miró a Tomás, quien había estado observando en silencio. «¿Usted es el maestro?». Tomás asintió. «Lo soy». «¿Y usted enseña esto a jóvenes? ¿Gratis?». «Sí, en la Escuela Técnica Don Miguel Herrera. Llevamos 15 años haciéndolo». El hombre de negocios sacó una tarjeta. «Me gustaría hablar con usted sobre expandir su modelo. Tengo contactos en el gobierno nacional. Creo que lo que está haciendo debería replicarse en todo el país». Tomás tomó la tarjeta con una mezcla de emoción y cautela. «Siempre estoy abierto a ayudar a más jóvenes». En los meses siguientes, esa conversación se convirtió en algo más grande. El gobierno nacional
aprobó un programa para crear escuelas técnicas gratuitas en 50 pueblos diferentes, todas basadas en el modelo de Tomás. Tomás fue nombrado asesor principal del programa, viajó por el país, entrenó a maestros, ayudó a establecer las escuelas, aseguró que mantuvieran los mismos valores: excelencia, oportunidad, transformación. Su madre, ahora de 65 años, lo veía con orgullo cada vez que regresaba de un viaje. «Tu padre estaría tan orgulloso», le repetía siempre. Y Tomás sabía que era verdad, porque todo lo que había logrado, todo lo que había construido, comenzó con las lecciones que su padre le había dado, con el amor por el conocimiento que su padre había cultivado. Don Emilio, ahora de 75 años y con salud frágil, llamó a Tomás un día. «Quiero decirte algo antes de que sea tarde», dijo el anciano. Tomás se sentó junto a él, tomando su mano. «Dígame, don Emilio, quiero que sepas que invertir en ti fue la mejor decisión de mi vida, no por el reconocimiento, no por ver mi nombre asociado con tu éxito, sino porque vi cómo una oportunidad dada a la persona correcta puede cambiar el mundo». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Tienes el poder ahora, Tomás, el poder de cambiar más vidas. Úsalo bien, úsalo como lo has hecho hasta ahora, con corazón, con justicia, con amor». Tomás sintió lágrimas en los ojos. «Lo haré, don Emilio, se lo prometo». Don Emilio sonrió. «Lo sé, siempre lo he sabido». Murió 3 meses después, en paz, rodeado de familia, con el legado de haber cambiado una vida que cambió miles. En su funeral, Tomás dio el elogio y dijo algo que todos recordarían. «Don Emilio no solo me dio una oportunidad, me enseñó algo fundamental, que cuando tienes recursos, tienes responsabilidad. La responsabilidad de ver talento donde otros ven pobreza. La responsabilidad de abrir puertas donde otros construyen muros. Y hoy, gracias a él, miles de jóvenes tienen futuro. Ese es su legado, y yo me aseguraré de que continúe». La verdad está aquí. Y ahora, comenta qué harías en su lugar. Los años siguieron pasando. Tomás llegó a los 50 años. Su cabello tenía canas, su rostro tenía líneas de años de trabajo, pero sus ojos todavía brillaban con propósito. Su madre había fallecido 2 años atrás, en paz, habiendo visto a su hijo transformar no solo su vida, sino las vidas de miles. La red de escuelas técnicas había crecido a 100 instituciones en todo el país. Cada una seguía el modelo que Tomás había creado, y cada una graduaba a cientos de jóvenes cada año. Tomás había calculado una vez, más de 15.000 jóvenes habían sido entrenados directa o indirectamente por su programa. 15.000 familias habían salido de la pobreza. 15.000 futuros habían cambiado. Era un número que lo llenaba de humildad y gratitud. Un día, mientras revisaba reportes en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Pedro, su primer estudiante. El huérfano que había llegado al taller hace 25 años. Ahora tenía 39 años. Era el dueño de la cadena de talleres más grande de la región, padre de 3 hijos, exitoso, respetado. «Profesor», dijo Pedro con una sonrisa, «vine a contarle algo». «Dime, Pedro, mi hija mayor acaba de entrar a la universidad. Va a estudiar ingeniería. Y cuando le pregunté por qué eligió esa carrera, ¿sabes qué me dijo?». Tomás negó con la cabeza. Me dijo: «Porque tú me contaste la historia del profesor Tomás, de cómo un niño pobre arregló un automóvil y cambió su destino, y yo quiero hacer lo mismo, cambiar destinos». Tomás sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Eso es hermoso, Pedro». Pedro se acercó y abrazó a su maestro. «Gracias por todo, por verme cuando nadie más me veía,
por enseñarme, por darme un futuro. Después de que Pedro se fuera, Tomás se quedó pensando. Su historia se había convertido en leyenda. Se contaba en escuelas, se usaba como ejemplo, inspiraba a jóvenes, pero para él no era leyenda, era memoria. Era su padre enseñándole bajo el sol, era don Emilio dándole una oportunidad. Era cada estudiante que había entrenado, era real, y seguía siendo real cada día. Tomás decidió escribir un libro, no sobre él mismo, sino sobre el poder del conocimiento, sobre cómo una sola oportunidad puede cambiar todo, sobre la responsabilidad de quienes tienen de ayudar a quienes no tienen. Lo tituló De las manos de mi padre, cómo el conocimiento rompe cadenas. El libro se volvió popular, se usó en escuelas, se discutió en universidades, inspiró más programas educativos. Y Tomás, ahora reconocido nacionalmente, nunca olvidó su misión. Seguía visitando las escuelas, seguía hablando con estudiantes, seguía recordándoles que ellos no eran sus circunstancias, que el talento y el esfuerzo podían superar cualquier barrera. Y ellos lo escuchaban. Porque él no era solo un profesor hablando, era evidencia viviente de lo que decía. ¿Aceptarías este camino? Dime en los comentarios. 20 años después de abrir su primera escuela, Tomás tenía 60 años. Era hora de retirarse oficialmente, aunque sabía que nunca dejaría de enseñar realmente. Organizó una ceremonia especial, en la misma plaza donde todo había comenzado 50 años atrás. Vinieron cientos de personas, graduados de su escuela, maestros que había entrenado, autoridades del gobierno, familias que había ayudado, y en el centro de la plaza habían instalado un monumento, una estatua de bronce, de un niño de 12 años mirando el motor de un automóvil viejo. En la base, una placa decía, en honor a Tomás Herrera, el niño que demostró que el conocimiento no conoce barreras, el maestro que cambió miles de vidas, el hombre que nos enseñó que cuando compartimos lo que sabemos, creamos un futuro mejor para todos. Cuando Tomás vio la estatua, no pudo contener las lágrimas. Uno de sus estudiantes, ahora un ingeniero exitoso de 40 años, dio un discurso. Profesor Tomás nos enseñó algo fundamental, que el conocimiento no es poder si lo guardamos para nosotros mismos. Es poder cuando lo compartimos, cuando lo multiplicamos, cuando lo usamos para elevar a otros. Aplausos llenaron la plaza. Tomás se acercó al micrófono para hablar. Miró a la multitud. Tantas caras, tantas historias, tantas vidas cambiadas. Hace 50 años comenzó. Yo era un niño de 12 años, pobre, sin futuro claro, pero con algo valioso, el conocimiento que mi padre me había dado. Hizo una pausa. Un grupo de hacendados ricos se rieron de mí cuando dije que podía arreglar su automóvil. Me miraron como si no valiera nada, pero uno de ellos, don Emilio Mendoza, me dio una oportunidad, y esa oportunidad cambió todo. Miró la estatua. No estoy aquí para decirles que todos pueden ser ingenieros. No todos tienen que serlo, pero estoy aquí para decirles que todos merecen la oportunidad de descubrir su talento, de desarrollarlo, de usarlo para mejorar sus vidas y las vidas de otros. Levantó la voz, lleno de pasión. Y si cada uno de nosotros que ha recibido una oportunidad ayuda a alguien más, si cada uno de nosotros pasa el conocimiento adelante, si cada uno de nosotros abre una puerta para alguien que viene detrás, entonces no solo cambiamos vidas individuales, cambiamos sociedades, cambiamos el futuro. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, mientras Tomás caminaba por la plaza, un niño de unos 12 años se le acercó tímidamente. Señor Tomás, yo quiero ser ingeniero como usted, pero mi familia es pobre. No sé si podré. Tomás se arrodilló para quedar a la altura del niño, y vio en sus ojos el mismo fuego que él había tenido 50 años atrás.
¿Sabes qué? Yo también era pobre, y también pensé que no podría. Pero alguien creyó en mí, y ahora yo creo en ti. Sacó una tarjeta. Esta es la dirección de mi escuela. Ve mañana. Pide hablar con el director. Dile que el profesor Tomás te envió y te darán una oportunidad. ¿De acuerdo? El niño asintió con ojos brillantes. Gracias, señor. Gracias. Y se fue corriendo, con el futuro brillando frente a él. Tomás se quedó ahí, en la plaza donde todo había comenzado, donde un niño descalzo había demostrado su valor, donde la risa se había convertido en admiración, donde una oportunidad se había convertido en miles, y supo que su trabajo estaba completo, no porque se retiraba, sino porque había creado algo que continuaría sin él, un sistema, un movimiento, un legado. El conocimiento seguiría fluyendo, las oportunidades seguirían multiplicándose, las vidas seguirían cambiando, porque esa era la verdad que había aprendido y que ahora miles conocían, que el conocimiento compartido no se divide, se multiplica. Que dar una oportunidad a una persona crea oportunidades para cientos, y que a veces la inversión más importante que podemos hacer no es en tierras o en oro, es en una mente joven, en un talento sin pulir, en un futuro esperando nacer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.